como le fue muy bien al tema de la raíz y la importancia que tiene el lado masculino y cómo puede afectar la distorsión de la percepción del masculino, creo que es un punto importante también la parte materna, porque al menos en este caso yo lo estoy procesando en este instante, ya lo estaba procesando. Y primero que todo, no pensé que iba a tener esa recepción, me llamó la atención. Y dije que quería empezar a hacer los videos en YouTube para poder prolongarlos mucho más el tema de contenido, porque no quería que se quedaran solamente en las historias de Instagram. Así que si no me siguen en Instagram, lo voy a dejar acá abajo. Entonces, ¿qué pasa? La parte materna tiene una influencia súper importante. Yo, como saben, no sé si lo conté en el video anterior, yo no salí de las mejores universidades, no estudié en las mejores universidades tampoco, no terminé ninguna carrera, estudié en buenos colegios, pero tampoco era así el historiador profesional y el que actually lo sabe todo, sino que simplemente lo que yo he ido aprendiendo y lo que voy viendo. Y partamos porque en el lado femenino o en el lado materno, vamos a hacer lo mismo, existe algo que se llama dolor colectivo o un dolor transgeneracional. Que si usted ha leído el libro del poder de la hora, habla mucho de esto, del tema del dolor colectivo, de que puede que a nosotros nunca nos haya pasado ningún conflicto, no hemos tenido ningún dolor. Pero al ser un programa que se ha repetido a lo largo del tiempo y es la historia que siempre nos han contado, por lo tanto nosotros vamos a seguir repitiendo el patrón. Eh, Pasa mucho, sobre todo que ahora se fue mucho para el otro lado. Las mujeres fueron muy castigadas a lo largo del tiempo y hoy en día las mujeres todo encuentran que cualquier cosa que hagan los hombres es insuficiente. Pero sin darse cuenta es simplemente la repetición de un patrón y un dolor colectivo de las mujeres hacia el hombre en modo de venganza, por así decirlo, pero nunca se han dado cuenta. Porque hoy en día las mujeres que al menos hoy en día existen, quizás hasta los 40 años, no sé, o los 30, nunca les ha pasado nada realmente doloroso, más allá de lo que ellos han manifestado por la programación que le ha hecho su entorno. En mi caso, yo que yo sepa, claro, mi mamá tuvo experiencias machistas y todo lo que tú queráis, pero al final es el entorno en el cual le fue manifestando esa idea. Porque si ella nunca hubiera estado en un entorno donde esas ideas o esos programas donde la mujer tiene estos dolores, nunca se hubiera programado de esa forma, por lo tanto nunca habrá manifestado esas cosas. Nosotros cuando tenemos menos de 18 años somos totalmente víctimas, por así decirlo, de nuestro entorno porque no tenemos capacidades para poder discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, o qué es lo que realmente nos lo está sumando. Pero cuando uno ya es mayor de edad, debería tener la capacidad de poder enfrentar el mundo de una forma en la que nos demos cuenta de que, ok, no todo lo que nos contaron fue como un fairy tale, un sueño de hadas o una historia de hadas y ahora es el mundo real donde realmente empezamos a ver que no todo es tan fácil, nada es tan complicado como nosotros creíamos o que hay situaciones que realmente no han contado de una forma y no es así. Y la importancia, creo yo, que hay que entender hoy en día es que existe un dolor colectivo transgeneracional en el lado femenino por todo lo que tuvo que vivir y todos los dolores que sucedieron. Por eso muchas mujeres a lo largo del tiempo empezaron a morir muchísimo de cáncer de útero porque nunca podían realmente sustentar o sostener esa energía femenina materna, lamentablemente por simplemente los dolores. En mi caso, mi abuela falleció de eso. Al igual que si ustedes tienen familiares o hombres, esto ya no sé, capaz, fúnenme, no sé, pero es lo que yo sé, o al menos lo que yo he investigado bastante, que al final todas las emociones son un estrés crónico que nunca fue soltado. Por eso de repente uno está muy feliz y de repente el otro día, pa, alguna enfermedad muy grave. Y tiene mucho que ver con algunas emociones, sobre todo cuando tienen que ver con el lado del chakra sacro o los genitales, sobre todo tiene que ver muchísimo con el punto de la creatividad y lo que se anuló. Entonces pasa mucho que los hombres entre los 40 y 50 tienen cáncer de próstata y las mujeres a lo largo del tiempo también tienen lo mismo, porque ahí es cuando se hace esta como transición y empieza a aparecer todo lo que realmente se bloqueó. Y la verdad es que la parte femenina, la parte materna es súper importante. Y una de las razones por las cuales hoy en día puede que eso mismo te esté bloqueando ahora mismo y puede que quizás sin darte cuenta estés teniendo una dependencia emocional inconsciente con el lado materno o una herida profunda con el lado materno, tiene que ver muchísimo por la forma en la que nosotros recibimos la vida. ¿Ya? Cuando nosotros trabajamos mucho el lado paterno, hablamos muchísimo de la conexión con Dios, con la fuente, la información, la seguridad, la fe. La fe viene muchísimo del Padre. ¿Ya? Pero en el lado de nosotros recibir esa fe o recibir la bendición viene de la parte de la madre. Entonces, nosotros podemos trabajar muchísimo. Y acá están los dos problemas. Cuando nosotros trabajamos muchísimo y sentimos que todo lo que trabajamos no es lo suficiente para tener esa seguridad que estamos buscando, hay un problema en el lado paterno. Cuando todo ese trabajo viene, pero no paro de trabajar porque siento que no soy suficiente, ni soy merecedor
de los logros que hoy tengo tiene que ver con el lado materno. Entonces, lo que yo he experimentado y lo que he ido aprendiendo un poco es entender de que primero que todo, cuando tú tienes una dependencia emocional, principalmente con la parte materna, que es lo que yo he trabajado harto últimamente y ha sido bastante complejo, es lo más difícil es darte cuenta de que son seres humanos que te trajeron al mundo y al ser como hijos de Dios igual que tú, al final son simplemente otros humanos que cumplen un rol jerárquico en tu sistema de vida. Porque si tu mamá no fuese tu madre y sería una señora que random que conocía en la calle, no tendría el mismo impacto emocional que tendría si fuera, digamos, otra persona. Entonces, creo que esos puntos son importantes tener en cuenta. Ahora, ¿cómo yo creo que podría ser un punto para poder superarlo o empezar a trabajarlo muchísimo más? Y lo que yo me he dado cuenta en mi proceso, que ha sido eh, complejo, en mi caso ha sido súper complejo. Eh, Siempre he sentido como la sensación de estar en un sostén emocional entre mi padre y mi madre. Y ahora que yo he trabajado muchísimo más mi sostén masculino, también ahora yo siento que estoy en la otra parte en la que yo no merezco las cosas, por más que trabaje. Y ahora que he ido profundizando mucho más, me he dado cuenta de que cuando tú no tienes sanada la perspectiva de la madre, tú no sientes que eres merecedor de nada, absolutamente de nada. Cuando es con el padre, todas tus relaciones sentís que se van a caer en cualquier momento, todos tus negocios se van a caer en cualquier momento, en otras palabras, cualquier guante la va a meter. Entonces, cuando es con la madre, tú sentís de que hagas lo que hagas, nunca va a ser suficiente ni vas a merecedor del valor. Entre más trabajas, vas a sentir que menos valor vas a tener. Pero si descansas, tampoco vas a sentir la sensación de que eres merecedor de recibirlo. Digamos un ejemplo muy sencillo. A mí siempre me ha gustado la idea, que es con lo que yo luchaba mucho, era como poder estar descansando en, no sé, en una hamaca o en esta mecedora y sentir que alguien me contabiliza sin hacer nada. Y a mí era una lucha muy completa porque, por ejemplo, en mis relaciones pasadas nunca pasaba. O sea, como que yo esperaba en mi mente, todavía buscando algo externo que me valide, pero reflejaba la herida de cierta manera, de que ella llegara y me atendiera de cierta forma en la cual yo no tuviese que hacer nada y simplemente recibir ese amor. Y después ya llegaban y yo como que me molestaba y llegaba la información y después es como, bueno, pero si te vi descansando entonces no te quería interrumpir. Y es positivo, claro está. Pero en mi proyección o en mi dolor, claramente yo decía, necesito ser merecedor de que me están atendiendo yo sin hacer nada. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo sentía que me volvía invisible para esa persona, porque no me contabilizaba de la forma en la que yo quería. Entonces proyectaba esa herida en ella y en lo que me rodeaba. Y hoy en día también te lo puedo decir en muchas cosas. Todos saben que yo hoy en día hago trading. Claro está. Pero te va a pasar mucho donde tú sientes que por más trabajo que hagas y por más objetivos que puedas ir consiguiendo, como que no te lo merecís, como que tratás de ocultarlo. Yo saqué el abdomen, saqué el six-pack y ahora quizás no sé qué tal estoy, pero estoy un poquito más haciendo un volumen, un volumen más sano. Pero conseguí el six-pack y no me sentía merecedor de él, ¿cachai? Me gustaba, pero no recibía lo que yo quería e incluso buscaba cierta validación externa del six-pack, ya que era como el hombre que tenía el six-pack, que hacía negocios, que hacía esto, pero eso nunca llegaba. Y posiblemente alrededor mío pudieran haber ido muchas mujeres, en este caso como de, digamos, voy a poner mujeres como también pueden ser hombres, que digan así como, weón, yo quiero estar cerca de él y todo lo que tú queráis, el weón seco, lo que tú... Todo lo bacán, todo el cariño que yo quería recibir, digamos, lo proyectaba hacia afuera. Pero como yo seguía cargando con la herida de no sentirme merecedor, yo de cierta manera inconscientemente generaba una barrera para que esas personas no se me acercaran a mí. Entonces como yo generaba esa barrera, yo podía tener a todas las personas expectantes ahora mismo, digamos que detrás de la cámara mirándome y aplaudiéndome todo lo que estoy haciendo en este momento. Pero como yo sigo teniendo una barrera en el corazón o en la parte emocional sobre no sentirme merecedor de los objetivos, nunca va a verse manifestado afuera. Por eso puede que consigas muchas cosas, pero tu DM va a caer en cero o vaya a sentir que las amistades que vaya a estar teniendo como que tenéis que constantemente forzarlas. Si ellos te dan uno, tú tenéis que dar tres mínimamente. Entonces ahí se puede ver muchísimo cómo se está proyectando la herida de la parte materna sobre la parte de cómo recibimos lo que nos entregan. Porque el dinero muchas veces, también al ser parte de energía, nosotros creemos que tenemos que, no sé, si alguien nos da 50 lucas por un servicio que nosotros no hemos estudiado la reconcha de su madre de tiempo, 3 años, y hemos invertido en mucho dinero, y nosotros recibimos 50.000 pesos, nos sentimos como culpables básicamente que tenemos que rendirle pleitesía a esa persona, porque
para demostrarle a esa persona en proyección que somos merecedores de su propia energía, de lo que nos entrega, cuando en verdad es solamente una proyección. Entonces, creo que la parte materna es súper importante trabajarla en ese aspecto, o al menos en esa manera se manifiesta. Y, y creo que esos son los primeros puntos que yo me he dado cuenta, sobre todo, si en este momento tú estás trabajando, estás con una proyección donde sientes que quizás la parte paterna ya la he trabajado mucho más, podéis mirar a tu padre como otro ser humano y tenéis quizás algunos roces, pero es más, está marcado. Y en la parte materna te complica más, puede ser al revés, pero en mi caso es más con la parte materna, es que cuando tú hagas ese ejercicio de mirarla de frente de manera subconsciente, como visualizarla del frente, te vas a dar cuenta porque te va a empezar a generar demasiada inquietud. Y te va a costar muchísimo mirarla como un ser humano normal. ¿Por qué? Porque al final tú, como ser humano, egoísta internamente, tú todavía sigues como proyectando que queda algo pendiente que esa persona tiene que entregarte para tú avanzar, para tú ser merecedor de lo que te está esperando allá afuera. Entonces, lo que yo he hecho es hacer esa meditación y de a poco empezar a entrenar a mi cuerpo, a mi sistema nervioso, de enseñarle de que no hay nada allá afuera que ella me pueda entregar, sino que simplemente abrirme a recibir lo que es. Mi mamá nunca ha sido muy cariñosa en sentido como físico, pero sí hacendosa en todo. Entonces, tú tenés que ir aprendiendo de cómo es un ser humano y tratar de constantemente enseñarte de que es otro ser humano, podríamos decir otro hijo de Dios, que hizo lo mejor que pudo y tratar de sacarte la idea de esa mamá perfecta o padre perfecto. Y cada vez que tú lo empezás a bajar y te veas a ti como el adulto responsable, no necesariamente hecho y derecho y que no tiene ningún problema, pero sino como el adulto, y empiezas a mirar esa imagen y cada vez como que la tratáis de abrazar de a poco, empezáis a bajar la idea de que esa persona hacia afuera, digamos en este caso la madre, te tiene que entregar algo. Y de a poco se empieza a liberar esa dependencia emocional, porque ya no le estás dependiendo de ella. Si ella el día de mañana se enoja, ya no tiene la misma carga emocional en ti. El gancho emocional, digamos, que como que tú tenés tu gancho acá en el corazón y tú se lo entregaste a ella. Y cada vez como que lo vais devolviendo. Llega un punto en el que ya como que no te afecta, se genera como una barrera a lo que realmente te podría afectar como antes. Entonces, es lo mismo que pasa, creo yo, con la gente como que tiene trastorno narcisista. Y bueno, hay un paréntesis ahí, pero yo creo que al final uno no debería estar etiquetando a las personas porque al final cada uno vive sus procesos como puede. Por lo tanto, creo que esa es la mejor forma en la que yo al menos hoy lo estoy haciendo. Así que como tarea o como reflexión, cada vez que hagas ese ejercicio de visualización para poder empezar a soltar esa dependencia emocional, date cuenta que toda resistencia o todo pensamiento o conflicto que te genere soltarlo es simplemente tu ego que se ha identificado con esa persona con la dependencia emocional. Entonces cada vez no es la madre en sí, sino la forma en la que tú te sientes. Porque si tú el día de mañana te das cuenta que en una identidad diferente tú ya no eres dependiente emocionalmente de ella, ya no queda un vacío entre tú y ella. Y ese vacío se llena con el sentirte merecedor de las cosas porque ya te das cuenta de que ella no te puede entregar nada. Entonces, en ese ejercicio tú vas practicando constantemente de que al final se genere este vacío y ese lo vas llenando con reafirmaciones positivas o con esta nueva identidad que al final se siente merecedora del dinero, se siente merecedora de las relaciones o se merece o es merecedora en general de la abundancia en sí. Porque la abundancia llega por la parte materna y se entrega en servicio a los demás por la parte paterna. Entonces, es súper importante saber jugar con esos dos juegos y saber tener una buena relación energéticamente personal con la identidad o la percepción que tenemos de la mamá y del papá.